irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904, Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. Twitter, @Escucha Radio. Muy buenas noches, señoras y señores, desde Escucha Radio. Son las 9 de la noche con 1 minuto y pues les damos la más cordial bienvenida aquí a todos ustedes a este programa que va a estar hoy muy interesante. Yo soy Cris Zárate y bueno, de alguna manera tratar de saludarlos y con muchísimo gusto estar en contacto con cada uno de ustedes a través de aquí de Escucha Radio. El día de hoy pues lo invitamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de www.escucharadio.com.mx y también a través de la página de Facebook en escucharadio.com.mx. Recuerden que todo es con K a través de Facebook Live y también ahora en la nueva app de Escucha Radio o Radio México, que ustedes pueden hacer un buscador ahí a través de esta aplicación y pueden encontrar en vivo nuestra información. Y bueno, pues invitamos a todos nuestros amigos, agradecemos que se estén conectando y hoy vamos a tener un programa muy, muy especial porque tenemos hoy a una invitada que es la psicoterapeuta Adriana Sánchez, especialista en descodificación biológica y transgeneracional. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante, se escucha hasta, digamos, un poco, digamos, a diferencia de los temas coloquiales que se puede hablar a través de las terapias, etcétera, etcétera, pero hoy tenemos lealtades invisibles y el autosabotaje. Pero bueno, ahorita vamos a hacer una conexión directamente con nuestra especialista. Ya la tenemos en la línea, me están indicando aquí la producción, pero antes que nada saludamos a nuestro productor Antonio Basbar del otro lado de la cabina y al buen Johnny en los controles técnicos. Agradecemos mucho esta invitación y esta aceptación a este programa. Esperamos, no sé si se escucha ahí nuestra invitada Adriana. ¿Nos escuchas, Adri? Sí, hola, ¿cómo estás, Cris? Buenas noches a todos. Adri, ¿cómo estás? Muy buenas noches, es un gusto tenerte aquí en Escucha Radio, en este enlace que estamos haciendo directamente contigo. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo gracias por tu tiempo y aceptar hablar sobre este tema tan importante. Antes que nada, pues quisiera dar un poquito de historia de nuestra invitada. Ella obviamente es Adriana Sánchez, ella es especialista, como decía, es especialista en descodificación biológica y transgeneracional. Tiene una experiencia aproximadamente de 15 años en temas de terapia, talleres de inteligencia emocional y reprogramación mental hacia lo positivo y impartiendo coaching pedagógico para Editorial SM. ¿Verdad? ¿Es correcto, verdad, Adri? Así es. Y bueno, pues obviamente es una invitada que tiene mucha experiencia en todos estos temas, por eso me di a la tarea de buscarla y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Sé que te desvío un poquito de tus actividades profesionales, pero hablar de estos temas con nuestro público es muy importante, Adri. Y bueno, antes que nada quisiéramos saber
sobre ti un poquito, digo, obviamente como una parte introductoria, y sobre nuestro tema que vamos a hablar el día de hoy. Ajá, pues sí, pues igualmente lo que decía, hace más de 15 años me dedico a esta cuestión de dar terapia, de dar este apoyo. Evidentemente estaba incursionando, desde la parte de la salud, con esta rama terapéutica, pero también he estado en cuestiones de ventas, he estado en el coach pedagógico ya directamente con profesores, justamente para trabajar de esto en el aula, no solamente la parte académica, sino también la personal de los niños. Y pues bueno, el radio también he estado cuestionando siempre estas cuestiones psicológicas, ¿no? De temas que son de interés, que evidentemente que hoy más que nunca socialmente necesitamos justamente empezar a tomar conciencia, empezar a tomar responsabilidad ya de nuestro papel de manera individual hacia lo colectivo, ¿no? Entonces yo creo que justamente es un muy buen momento para hablar de estos temas y empezar no solamente a cambiar nuestra manera de vivir y de hacernos responsables de las cosas, ¿no? Sino también empezar a generar cambios afuera porque pues la sociedad lo exige. Sí. Bueno. ¿Sí, me escuchas? Sí, Adri, claro que sí. Oye, Adri, y platícanos, este tema tan así que se escucha muy rimbombante, por decirlo así, lealtades invisibles y autosabotaje. Uh-huh. Propiamente, ¿a qué se basa este concepto? Mira, fíjate, te voy a comentar. Ya en el consultorio lo que podemos empezar a ver es que evidentemente para empezar a generar cambios concretos y que la gente realmente pueda cambiar su estilo de vida, empezamos a ver que sí tenemos que hacer una revisión no solamente de lo que ha sido nuestra infancia y nuestra perspectiva de vida a raíz de eso, sino que empezamos a dar cuenta que pues toda la información que se genera a partir del inconsciente colectivo y que baja el inconsciente familiar, pues obviamente empieza a permear nuestras acciones, comenzamos a tomar decisiones no solamente a partir de lo que deseamos hacer, sino que muchas veces están condicionadas justamente a la pertenencia de este clan, de nuestra familia, de lo que llamamos nosotros el transgeneracional, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que voltear y empezar a identificar cuáles son todos estos patrones, cuáles son todas estas creencias, información que viene desde personas que ni siquiera conocimos, ¿no? Porque podemos cargar nosotros información de una bisabuela que a lo mejor sí conocí, pero que evidentemente sus experiencias permearon la vida de nuestra abuela y evidentemente de nuestra madre. Y fíjate, empezamos a hablar de la epigenética, por ejemplo, que habla de los campos morfogenéticos, que es a partir de ahí que también empezamos a recibir esta información a nivel inconsciente. Fíjate, te explico. Por ejemplo, nuestra abuela, cuando estaba embarazada de nuestra madre, ¿sí? Ya esta mamá ya tenía todas las opciones de óvulos que pues que podían ser las posibilidades de hijos que iba a tener durante la vida. Entonces empezamos a ver, obviamente también ya a nivel físico, que pues claro, nuestras células empiezan a registrar las emociones, que aunque nosotros, en este caso mamá, no hablara, ¿sí? Iba a registrar este impulso electromagnético de la emoción que pudiera estar sintiendo esta abuela embarazada de mamá, y entonces las empezamos a guardar nosotros. ¿Qué sucede? ¿Cómo se traduce ya en la vida cotidiana? Como todos estos impulsos que tenemos de comportamiento que hacen, ¿no? que de repente sea un no sentido común, ya sabes, o sea, de repente esta experiencia que ya sé a nivel consciente que no tengo, que no tendría por qué estar viviendo, que no tendría por qué estar reproduciendo, pero no nos damos cuenta que esta información ya está guardada en nuestras células, ¿sí? Es justamente lo que hacemos en terapia, es empezar a buscar esta programación escondida, esa información que traemos cargando, que ni siquiera es nuestra, y que de alguna manera empieza a generar hacia afuera experiencias pues que evidentemente no nos gustan, tanto como la que nos gusta también.
Oye, Adri, y yo tengo una pregunta. Y obviamente invitamos a toda la gente que nos está escuchando a través de Escucha Radio, si tiene alguna pregunta de nuestra experta y obviamente nuestra profesional que nos está dando esta pues cátedra sobre este tema tan interesante. Dime una cosa, cuando en ocasiones creemos nosotros que a través de la generación hemos tal vez heredado ciertas actitudes o cierta toma de decisiones a través de, no sé, ¿no? De la línea directa familiar. ¿Crees que en ocasiones las tomas de decisiones de la gente tengan que ver mucho con papá, con mamá, con abuelo, con abuela? O sea, toda esa generación. Sí, claro. Fíjate, te lo voy a poner así. Nuestra conciencia, digamos, lo consciente, es el 5%, ¿sí? Es decir, este que yo digo todos los días de, pues me voy a levantar a tal hora, voy a hacer tal cosa, es el 5%. El 95%, ¿sí?, lo maneja el inconsciente. Entonces, fíjate, obviamente, si nos empezamos a enfocar en un niño, este niño va a crecer escuchando el discurso de su padre. Entonces, por ejemplo, imagínate que todos traemos historias de terror y de nuestros ancestros. Entonces, a lo mejor viene por ahí una bisabuela que pues en ese tiempo solían casarlas súper jóvenes, que además de patrimonios arreglados, además si bien les iba, o sea, les avisaban, ¿no? Muchos se las robaban, etc., ¿no? Entonces, imagínate esta primera experiencia de esa bisabuela de haber estado con una persona que en ese momento ella no quería estar, y entonces la primera experiencia sexual, imagínate, fue una violación y de ahí viene un embarazo. Evidentemente los seres humanos, ¿qué hacemos cuando vivimos este tipo de experiencias? Bueno, pues empezamos a generar ciertas conductas. No solamente vamos a educarnos a partir de los gestos de la gente, de su lenguaje corporal. Entonces, si esta bisabuela, por ejemplo, tuvo esta experiencia negativa, obviamente que lo va a proyectar hacia quién, pues hacia este bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño, imagínate, pues no sabe la historia, ¿no? O sea, ya el niño simplemente ubica a papá y a mamá. Sin embargo, empieza a percibir cierto rechazo de su madre y empieza a percibir el rechazo de su madre a su padre, o sea, y lo va a leer, porque además los niños leen de manera inconsciente todo lo que sucede y lo van guardando y empiezan a darse cuenta de todas las incoherencias que existen. Por eso es que nosotros, evidentemente, no solamente las experiencias que vivimos, es que vamos a empezar a traducir la información hacia, evidentemente, nuestras heridas y lo que será después mecanismos de defensa por supervivencia, sino que también vamos a guardar un discurso que además va implícito, porque además todas las familias tienen como ciertas reglas implícitas, ciertas opiniones referentes a ciertas cosas, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa en el inconsciente infantil? Pues que ese niño tiene que pertenecer, finalmente no tiene otra opción. Esos son sus padres, esa es su familia. Entonces, ¿qué hace? Pues que va a empezar a reproducir esa información, obviamente como pues en creencias, obviamente en comportamiento, en decisiones que va a tomar de su vida. Por eso el tema justamente es esta lealtad invisible y el autosabotaje, porque obviamente de repente nos consulta, puede llegar una persona, ejemplo, ¿no?, que diga, es que ¿sabes qué? El dinero no me rinde, ¿no? O sea, me va bien, y de repente empiezas a darte cuenta pues que el dinero se le va y tiene deudas y demás. Entonces, lo primero que empezamos a ver es que esta persona está desde el inconsciente infantil y podríamos decir que no tendría el permiso, ¿sí?, de crecer y de madurar. Ajá. Y entonces empezamos a indagar en la historia, claro, en su relación con mamá y papá, ¿no? Entonces, muchas veces estas personas lo que tienen, obviamente, son relaciones con sus padres, donde existe una figura que se llama la parentalización, que es que muchas veces ellos o toman el lugar de cuidadores de sus padres, y es decir, que empiezan a percibir que uno de los padres necesita el cuidado y el apoyo porque el otro está ausente, porque el otro es alcohólico, porque el otro no está, ¿sí?
esta persona, ¿qué hace? Pues sabota su existencia, porque un adulto tendría que salir al mundo, tomar sus propias decisiones y entonces forjarse una vida aparte de su familia para crear su propio camino. Sin embargo, cuando tenemos estas lealtades escondidas ahí, pues entonces empiezas a ver que esta persona, ejemplo, no puede tener. ¿Por qué? Porque tener para su inconsciente es peligroso. Porque sí hay que puntualizar una cosa, para el inconsciente no hay cosas ni buenas ni malas, simplemente son programas y entonces lo que se vive allá afuera es realmente lo que se me permite, digamos, para pertenecer al clan. Oye, Adriana, y platícanos un poquito, yo así lo entiendo, ¿no? Y para que nuestros amigos que nos están escuchando lo podamos comprender un poco más. Lo que nos estás diciendo es que a través de toda tu vivencia como cuando somos niños, ¿sí? Y ya sea por las buenas o malas experiencias, son parte fundamental para tomas de decisiones en una vida ya adulta, así lo quiero entender. Exactamente. ¿Sí? Y a veces, como dices el ejemplo, ¿no? De que, oye, yo tengo un excelente trabajo, gano muy bien, me va muy bien, pero de repente mi organización o algo no me permite como ser más administrado, o inconscientemente o conscientemente estoy gastando de más cuando no debería, algo así por el estilo. Exacto. Este autosabotaje es propicio para tu inconsciente. ¿Por qué? Porque quiere decir, ¿sí?, que a veces en el inconsciente uno no puede ser más grande que mamá o papá, ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En cuestión de pareja, hay muchas personas, muchas mujeres que llegan al consultorio con que no pueden tener pareja, ¿sí? Entonces, ahí que estás, empieza a hacer una revisión de cuál es la situación entre mamá y papá, y muchas de las veces está mamá sola. Ajá. Entonces mamá se hizo cargo, el papá está ausente, y entonces ¿qué pasa en el inconsciente de esta hija? Está ocupando el área de la pareja, ¿sí?, con su mamá, porque tiene una lealtad ahí, no se puede mover. Entonces, claro, estas personas de afuera, ¿qué van a proyectar? Enrique Corbera lo maneja como resonancia, y la resonancia es la vibración que yo emito de mi pensamiento hacia afuera, que va a traer las situaciones que yo necesito. Entonces, fíjate, esta persona que va a proyectar hacia allá afuera, que no está, aunque ella conscientemente diga, yo quiero estar con alguien y mis relaciones han sido cortas, han sido pocas o simplemente no he tenido, es porque está ocupando ese lugar de manera inconsciente una lealtad. Y normalmente, ¿sí?, suele ser con alguno de los padres, el hacer cargo de ello, que ahí viene, digamos, un concepto súper importante, que es la deuda. Sí, de repente nuestra cultura mexicana, sí, es que estamos todos como muy juntitos, ¿no? Correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente si nuestros padres manejan un discurso de sacrificio, de todo lo que tuvieron que hacer y dejar de hacer para poder educarnos, para poder estar con nosotros, de repente ahí es donde entra esta cuestión de la parentalización, donde este hijo siente que tiene que retribuir. Y ojo, no es que no tengamos o no podamos ser buenos hijos, sino que no es lo mismo ser un hijo desde la conciencia de amor y yo quiero apoyar a mis padres, pero eso no me impide el crecimiento, a cuando eso ya me impide tener una pareja, ya me impide, digamos, crecer laboralmente, tener una economía estable o tener el éxito. Y cuando esto no está en nuestra vida, es que hay una lealtad hacia alguna de las personas que no me permite moverme hacia el inconsciente del adulto, digamos, sino que sigo yo reaccionando desde el inconsciente infantil. Y justo para yo poder pertenecer, pues necesito sabotar esa parte fuera. Ok, pues muy interesante lo que comentas, Adriana, y sobre todo yo creo que es de esa parte cuando quieres hacer una pareja, hablando de este tema en específico, y por alguna razón dices, oye, ¿por qué a mi hija le cuesta tanto trabajo relacionarse con parejas o con su novio, o de repente son relaciones muy cortas y pues no terminas por concretarlas porque te sientes como con deuda con tu papá o mamá, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Así lo alcanza a comprender. Claro, además como manera, obviamente esto es lo que hay que buscar, ¿sí?
Decía Jung, y yo creo que todo el mundo hemos leído esta frase, ¿no? En el Facebook, que de repente anda rolando por ahí, que dice que hasta que no hagas consciente tu sombra, esta dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. O sea, de repente estamos en el inconsciente infantil cuando yo observo lo que pasa en mi vida y me quedo justo como el espectador diciendo qué mala suerte tengo, o por qué hago estos esfuerzos y no fructifican. Ahí literalmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar justamente a alumbrar esta parte de mis creencias. Porque te pongo un ejemplo, De repente, ¿cuál puede ser una creencia tan simple y extremadamente programadora para que una persona no salga del seno familiar? Una mamá que a lo mejor, justo, no es que los padres deseemos, ¿no? Truncarle la vida a nuestros hijos, pero mientras no trabajemos nuestros miedos, sí o sí lo vamos a hacer. Entonces, fíjate, a lo mejor de repente está una pequeña que tiene ganas de salir a jugar y entonces tú tienes miedo, pero no tienes tiempo y entonces le dices, ay no, mejor quédate aquí, no, mejor aquí juega, no, es que allá afuera es muy peligroso. ¿Qué sucede? El niño es literal, ¿sí? Él no entiende que a lo mejor el peligro del que yo le hablo, ¿sí? Que sí se tiene que cuidar, ¿no? Que sí tiene que ser consciente de él, simplemente está truncando ella no quiere que yo salga, porque además justo esta mamá de repente no se mueve a que su hijo tenga experiencia exterior, ¿no? De socialización, sino que para esta persona puede ser tan incómodo porque va a partir de un miedo personal, en este caso de la madre o del padre. Entonces, justamente para que este niño, sí, se sienta amado por mí, porque además quiero darle gusto a mamá, porque además los hijos en esta fase narcisista, los pequeños lo que hacen es justamente lo que quieren es dar gusto, lo que quieren es que los quieras, lo que quieren es ser amados. Entonces, ¿qué hace nuestra educación? Enfocarse siempre en la parte negativa, ¿no? En los deberes ser, que tiene que cumplir el niño. Entonces, fíjate, ¿cómo puede ser algo tan simple que de repente lo vemos en el consultorio y dices, claro, y entonces hay personas que sienten que no pueden tomar la decisión, por ejemplo, de irse al extranjero, quieren estudiar fuera y entonces tienen un comentario, obviamente sí como de protección, pero es más de desaprobación acerca de la decisión que van a tomar, ¿no? Entonces, fíjate, aquí la madre desde el inconsciente nos va a permitir tener pareja. ¿Por qué? Porque desde que nace la madre, desde que nace el hijo, la madre pues es la que acoge, la que emocionalmente alimenta, es el primer vínculo de amor que puede tener el pequeño, además de que cubre las necesidades biológicas, entonces de ahí se genera este vínculo. Y mamá, sí, de repente tiene esta imposibilidad para relacionarse con su pareja en ese momento, por sus creencias, porque además si viene de un clan de madres solas, pues de repente hay esta renuencia a abrirse a la parte masculina del padre. Entonces va a haber ahí una falta de vínculo. Eso lo voy a aprender yo, lo voy a mirar y lo voy a tomar como cierto, ¿sí? Porque al final también somos una cultura que poco de repente cuestionamos acerca de lo que se nos dice y de la coherencia que pueda tener realmente acercándonos a lo que queremos, ¿sí? Entonces, justamente podemos transmitir con creencias, con frases, con miradas, porque si de repente observamos, por ejemplo, y pasa mucho, ¿no? Que de repente llega un chico, a lo mejor muy feliz porque pues se quiere ir de viaje y lo está planeando y entonces recibe el comentario de mamá de, ay, pero te vas a ir, y el gesto es de desaprobación, ¿sí? Sí. Aunque haya esta lucha de, no, sí me quiero ir, muchas personas sabotean el intento. Ay, pues es que al final me da miedo y qué tal si no puedo, y entonces empiezan a llevar a inseguridades personales, porque son creencias introyectadas, ¿no? Obviamente en los clanes siempre existe la figura de la oveja negra, ¿sí? Es esta persona que viene a romper con muchos preceptos y mandatos del clan, que finalmente son quienes empiezan, digamos, a establecer las pautas
para las generaciones que siguen, ¿no? Y poder empezar a crear nuevos caminos para este árbol. Si no, repetimos, y aquí empezamos a ver una serie de repeticiones desde la mamá adolescente, bueno, la chica que tuvo a su hijo a los 15 años, pero híjole, de casualidad le pasó a la hija. Y no es casualidad, es una programación. Y esta es información, y por lealtad no cuestiono y repito experiencias. Mira qué importante esto que estás diciendo, Adri, porque a veces, como bien comentas, saboteamos, ya sea los padres a los hijos o los mismos hijos nos saboteamos, ¿no? De manera directa. Y desafortunadamente, por ese tipo de decisiones dejamos pasar muchas oportunidades o tal vez algo que te pueda marcar en la vida, ¿no? Como bien lo dices, alguna oportunidad, alguna beca, algún viaje que pueda hacerte reflexionar, y por ese miedo de que pues no te vayas o a lo mejor no me quiero ir porque nunca he estado solo o nunca he estado sola, pues simple sencillamente no lo llevo a cabo, ¿no? Entonces hay veces que este tipo de situaciones a veces no sabemos por qué pasan, ¿no? De repente vemos muy animado a la persona, oye, sí me quiero ir, tengo muchísimas ganas, van a ir todos mis amigos, van a ir todos mis conocidos o los de mi salón o como grupo, empresa, etcétera, etcétera, y termina uno simplemente no yendo. ¿Por qué? Por muchos motivos, ¿no? Pero en la realidad es que a veces pensamos, ¿por qué no se quiso ir, no? ¿Por qué de repente de la noche a la mañana se le quitaron las ganas o simple y sencillamente dijo, no, ya no voy? O fíjate, o al revés, va y no le va bien, no se la pasa bien, no lo disfruta, le pasó todo, perdió el dinero, ¿no? O sea, todos esos pensamos que son hechos aislados y la realidad es que no, es un autocastigo porque me salí de la norma. Ajá, mira, te voy a poner un ejemplo. Había una persona que estando en su lugar natal tenía su familia, ¿no? Y le iba mal económicamente. Entonces decide irse a Estados Unidos y le empieza a ir excelente. Y entonces la lógica de nuestro pensamiento es, bueno, él lo que hace es traer a su familia para vivir con él ya en Estados Unidos. Al año que su familia está ahí, a él le da un derrame cerebral y ya no puede trabajar. Cuando hacemos una lectura por fuera, pues claro, decimos qué mala onda, qué mala suerte, ¿no? O sea, finalmente él, desde el inconsciente, tenía bloqueada la parte de la pareja, tenía bloqueada la parte de la familia. Y entonces, ¿qué sucede? Que de repente, todos estos que de repente truncan este proyecto, tal, no, o sea, finalmente ahí hay algo de mí que no me permite consolidar. Y entonces, si voltamos a ver, por ejemplo, el árbol de esta persona, pues obviamente venía en un doble, le llamamos en el transgeneracional, que son personas con las que vas a compartir una programación igual o la opuesta, ¿no? Ejemplo, un alcohólico, ¿sí? Un hijo que es tu doble, de este alcohólico, puede ser alcohólico o abstemio. Pero el tema del alcohol es importante, porque esta persona ya refiere el, ay no, y qué horror, y que la gente beba, y huele feo, o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está una programación escondida, ¿sí? Entonces, fíjate, cómo de repente algo, ¿sí?, que puede ser muy bueno, que al final digo, sí, lo rompo, cuando estamos en culpa, porque también esto genera mucha culpa, el terminar revelándome, ¿sí? Si yo lo hago desde la culpa después, viene entonces la parte negativa de mi decisión, ¿no? Entonces, justo como el chico del viaje, si se revela y dice, sí me voy, y le empiezan a pasar cosas negativas, es que su decisión... ¿Por qué me vine, no? Se fue hacia la culpa. ¿Por qué me vine? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no debía haber venido? Empiezan como las partes negativas de como dices tú, autosabotearte finalmente un proyecto, un viaje que pudo haber sido maravilloso, ¿no? Exactamente. Y aquí te digo, aquí lo importante es empezar a darnos cuenta que sí hay una manera de que lo descubras y que además puedas romper esas programaciones, ¿sí? Porque obviamente el no es solo tomar la decisión, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Cuando la gente toma una decisión por culpa,
es como cuando a todos nos pasó de niños, ¿no? Te tiraste, le rompiste el florero a tu mamá, el que amaba y demás. Y entonces, ¿qué haces? Quieres esconderlo de primero. Y lo que hacen la mayoría de los niños es hacerlo, es esconderlo, ¿ok? Si de repente llega el hermanito y dice, oye, ahí está el florero de mi mamá, ¿no? Así es. Y te voy a acusar con mi mamá. Y entonces el otro niño empieza así de, no, cálmate. Empieza con una reacción excesiva de enojo hacia el hermanito, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño no está asumiendo su responsabilidad, sino que lo está viviendo en culpa, y al verse descubierto, ¿qué va a hacer? Que va a tener una reacción de violencia, de negación, de resistencia, exacerbada, ¿ok? Bueno, el adulto es exactamente igual. Cuando tomamos las decisiones por culpa, después queremos, digamos, esconderlo, y cuando nos percibimos descubiertos es cuando empezamos a reaccionar hacia afuera de manera muy negativa. Y eso además también nos sigue haciendo que sabotemos relaciones, que sabotemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, es justamente cuando empezamos a movernos de la culpa a la responsabilidad. Es decir, una persona que asume que tema familiar, por ejemplo, pues sí, todos son extremadamente unidos hasta que pues nadie puede tomar una decisión que se salga de la norma, porque entonces todos opinan negativamente. Cuando lo vemos desde la responsabilidad, podemos saber qué hacer con ello. Podemos saber cómo romper esa programación desde el agradecimiento que le vas a tener a tu familia, porque te ha querido, porque te ha gustado estar ahí, pero que quieres hacer algo diferente. Y entonces cuando tomas la decisión, literalmente, a nivel inconsciente lo que abres es esta puerta, sí al éxito, sí a que te vaya bien, sí a que empieces a generar situaciones afuera que realmente empieces a disfrutar, porque además es eso, vivir desde la programación de una lealtad te mantiene en culpa. Ok, y dime una cosa, ¿cómo te das tú cuenta como terapeuta cuando llega una persona contigo que trae todo este tipo de, pues por decirlo así, situaciones, y que de alguna manera no puede tomar decisiones, o le cuesta tomar decisiones, o simple y sencillamente no encuentra cómo, ¿no? Liberarse o tomar una decisión? Mira, las constelaciones, Bert Hellinger decía que la imagen de la mamá introyectada en nosotros, lo que decía hace un momento, nos permite tener a la pareja y la abundancia. ¿Por qué? Porque pues finalmente mamá es la distribuidora de los recursos de la casa, ¿sí? Y el papá te permite el éxito. El éxito es salir al mundo, a ser reconocido, a que te vaya bien en tu trabajo, ¿no? Entonces, fíjate, dependiendo del problema que trae la persona, entonces empezamos a revisar su relación, ya sea con mamá o papá. Uh-huh. Y la relación que había entre ellos, y además, como nuestro inconsciente también es matemático. ¿Matemático en qué sentido? Empezamos a ver fechas de nacimiento. Hay una correspondencia, hay una tabla, que por ciertos meses tú vas a tener una correspondencia con tus familiares, ¿no? Dependiendo de tu fecha de nacimiento. Ajá. Empezamos a identificar que, por ejemplo, hay muchas personas que se casan con su mamá, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque su fecha de nacimiento es muy parecida, varía por ciertos días, la pareja de la mamá, ¿no? Entonces ya empezamos a ver que por ahí tiene información acerca del inconsciente de por qué eligió esta pareja, ¿sí? Obviamente esto se le llama algo que se llama síndrome de aniversario. ¿Qué sucede con el síndrome de aniversario? Son estas fechas típicas de que cuando se casó la chica fue en la fecha en la que murió el abuelo, ya antes o después, ¿no? Entonces también nos empieza a hablar de esta relación a nivel inconsciente de esta persona con el abuelo, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, en esta cuestión también del éxito, que de repente en el árbol lo que existe es que hay abortos no reconocidos. Hay muchas mujeres, y más en las décadas pasadas, que por una u otra circunstancia tuvieron abortos, ya sea inducidos o no,
que se viven en culpa y en silencio. Ajá. Entonces, el síntoma que manifiesta el paciente en este momento, por ejemplo, ¿no? Una persona depresiva, una persona que de repente siente que no se puede mover y que no le ha ido bien, y entonces empieza a manejar estos cuadros depresivos continuos, empezamos a darnos cuenta que tiene esta figura que le llama yaciente, o sea, esta persona que es como si no pudiera tomar su lugar porque hay alguien en el inconsciente no reconocido. Y fíjate que es curioso, porque de repente cuando indagamos ya en una consulta con estas personas, de repente dicen, bueno, sí, pues a un hijo, y entonces obviamente las pérdidas de los hijos, que son de las pérdidas más fuertes a nivel consciente e inconsciente, inmediatamente llaman a veces a una sustitución. Ajá. Así es. No es casualidad que de repente esta pareja que acaba de perder un hijo o se separe o hay un embarazo después, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que el inconsciente te va marcando qué rol tienes en tu familia, porque todos tenemos un lugar, ¿no? Siempre existe el amorosito, pero existe el rebelde, pero existe el que está muy apegado a mamá, a papá. O sea, dependiendo del rol que tenemos en la familia, es que empezamos a darnos cuenta de cómo se mueve esta familia y desde dónde viene esta incapacidad de la persona de repente a tomar o a ser consciente de tomar decisiones que realmente lo lleven a tener este crecimiento maduro hacia afuera. Entonces te digo, hay como varias estrategias que en la que empezamos a ver el orden familiar, ¿sí? Como te decía, muchas vienen de la infancia y de esta imagen que se introyecta de papá y mamá, pero otras viene de la información del clan, y más, lo que decía hace un momento, si somos súper y extremadamente unidos, ¿sí? Pues entonces no es de extrañarse que de repente repita la historia del tío drogadicto, ¿no? Claro, y cuántas veces pasa que tú tratas de alguna manera que no se siga ese ejemplo cuando hay un ejemplo como el que acabas de decir, de alguien drogadito o que simplemente tiene, pues el comportamiento no es el más adecuado, o simplemente que siempre está como negado, ¿no? Por decirlo así, no sé si está bien dicho, con las cosas, con las oportunidades, con la vida, etcétera, etcétera. Y finalmente aquí, pues dices, mi hijo le he dado escuela, preparación, etcétera, etcétera, pero no puede llegar a concretar porque como que se conforma con algo, o simplemente esa misma persona dice, oye, pues mira, seguramente yo voy a seguir los pasos de mi papá o de mi mamá, ¿no? Por decirlo así, y ya no puedo pasar más allá, porque a lo mejor se siente limitado o porque simplemente dice, no quiero seguir, ¿no? Ajá. Fíjate que sí, ese también es un síndrome que sucede continuamente, ¿no? No superar a los padres. Sí, lo que decías, voy a seguir los pasos. Si lo vemos desde afuera, muchas veces pues tomamos la decisión porque es tradición familiar, no porque realmente lo desee. Y entonces ya cuando estoy en este lugar, pues obviamente desde nuestro inconsciente biológico, pues no puede haber, ejemplo, un parones, Desde nuestro inconsciente biológico no puede haber dos machos alfa, ¿no? Pues si papá es fuerte, poderoso, exitoso, de repente, si no le permite de manera consciente, o sea, rompiendo estas programaciones a su hijo varón, ¿no? Seguir, digamos, como su propio camino, entonces resulta que tenemos un papá que es extremadamente fuerte y un hijo que está a su sombra, que está enojado, que no le va bien, o que es ese tipo de juniors, ¿no? Que de repente pues se tiran la mano, pero al final lo vemos desde afuera, es el amor, yo no puedo estar arriba de mi papá. Y además papá no se mueve de este lugar, ¿sí? Si vemos las sucesiones, por ejemplo, en los reinos, pues ¿qué hacen? Ya cuando el rey ya tiene cierta edad y ya es momento, no porque no tenga la lucidez ni el conocimiento, sino que ya es momento de dejarle el trono al otro, ¿sí? Entonces el rey se retira en vida para que el otro tome su lugar. Ajá. En nuestro tipo de familias no pasa eso. Además de que gozamos de padres ausentes, que también vienen de un esquema inconsciente, de un linaje femenino lastimado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una familia donde
la mayor parte de las mujeres están divorciadas y hay una que tiene un matrimonio más o menos estable, siempre vamos a ver que va a haber un momento en el que esta persona piensa en separarse por cualquier cosa, porque ya está harta y no es ni siquiera la gran situación. Pero empezamos a ver que desde el inconsciente es cómo yo me voy a permitir tener una pareja y estar estable, trascender maduramente ciertas circunstancias que iban a pasar durante el matrimonio, si todas las demás están solas, y además todas las demás en su manera de expresarse referente a esto va a ser obviamente de manera negativa hacia el matrimonio, de manera negativa hacia los hombres. Ajá. Claro. Y ahí vemos una lealtad muy marcada también y muy común en nuestro país. Pues fíjense amigos que hoy tenemos, haciendo una referencia a nuestra invitada del día de hoy, a nuestra terapeuta Adriana Sánchez, que bueno, hoy estamos hablando de un tema muy importante, que son lealtades invisibles y autosabotaje, ¿no? A veces pensamos que simplemente la vida no nos va bien o nos puede ir muy bien, pero no tenemos todo, ¿no? Y desafortunadamente creo que a veces, y si tú coincides con lo que digo, Adri, a veces nosotros somos nuestro mismo, el peor enemigo, por decirlo así, a vencer, ¿no? Porque tenemos todo, tenemos todas las oportunidades, todos los caminos, o a lo mejor las fuentes para poder lograrlo, pero a veces nosotros mismos no nos permitimos hacerlo o concretarlo, ¿no? Claro. Fíjate que yo siempre le digo a mis pacientes, no juzgues el camino, ¿sí? Es decir, lo que salga, no lo juzgues. ¿Por qué? Porque es justamente ese juicio que hacemos de, oye, si tengo todo, si he estudiado mucho, ¿por qué no me va bien? ¿No? O si soy muy buena persona con mis parejas, ¿por qué no se quedan? Y cuando hacemos este juicio, inmediatamente empezamos una negociación con nuestra autoestima, ¿sí? Que obviamente no tiene que ver con voluntad, no tiene que ver con que seamos mejores o peores personas, somos más guapos o más feos, más exitosos e inteligentes o no. Se trata literalmente de programaciones que traemos que justo en ese mismo momento, aunque parezca que no es amor a nuestro plan y es el deseo de seguir perteneciendo ahí. Entonces, el primer paso es justamente no juzgar la situación. Ajá, es al contrario, es empezar a darme cuenta, a ver, ¿por qué? ¿No? ¿A qué me incomoda? Si, ejemplo, ¿no? Si es pareja, ¿no? Entonces dices, ¿qué me incomoda de mis parejas, ¿no? Y en muchas ocasiones, fíjate que también es un suceso, es una situación que se está dando últimamente. Estas personas, ya sea que se divorcian y regresan a casa de sus padres, o que llegan, no sé, tipo 30 y tal, y de repente siguen viviendo en casa de sus padres. Eso es una lealtad invisible. Y claro, de repente podemos decir, no, es que la ciudad está súper cara, no, porque no me alcanza, no, queda más cerca. En realidad, son programaciones inconscientes de las lealtades que tenemos con ellos, porque si miramos entonces hasta nuestra familia, nos vamos a dar cuenta que claro que sí, estoy sosteniendo, ya sea lo que te decía hace un momento, ¿no? Si está mamá sola, pues es que no puede estar sola, y entonces mamá, por sus propios miedos, porque mamá no es esta figura que no tiene defectos, al contrario, es un ser humano como cualquier otro que tiene sus propios miedos. Y entonces, ¿qué hace mamá? A veces educa a un hijo, a una hija que se le llama hijo bastón, es el que me va a sostener mi vejez. Y antes, además, era súper sonada la frase, ¿no? Ya sabes, ay, te vas a quedar a cuidar a tu mamá, ¿no? Qué bueno que estás con tu mamá. Y el punto, otra vez, repito, no es que no seamos buenas personas y buenos hijos, es reconocer que lo podemos hacer desde el amor, pero que no significa sabotear nuestra vida. Entonces, claro, si en esa ecuación de un hijo bastón metemos una pareja, pues tiene que ser una pareja que también tenga ocupada su parte de pareja, es decir, en otras cosas, que tenga que sostener a otras personas para que medio se lleve la relación. Y la otra, también sucede, es que cuando están en parejas, las parejas comienzan como con esta molestia de decir, no, pues es que siempre está pegado a su mamá, no, pues es que me toca porque su mamá opina, y entonces, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos desde el inconsciente infantil. Y es un tema que se está dando comúnmente, ¿no, Adri? Porque, pues, obviamente, ahora las parejas se unen, ya sea por matrimonio, por decisión, pues su propia decisión, o simplemente por formar ya una familia, o porque de repente, bueno, pues ya hubo un embarazo, etcétera, etcétera, y por alguna razón no se llega a concretar, no sé a qué se debe que ya no rinde esa pareja, ¿no? Ya simplemente ya no se da, y pues cada quien se regresa con su familia, con sus papás, y a hacer vida, ¿no? Y de repente, pues como que ya fracasé, o a lo mejor me estaré preparando para una siguiente relación, pero qué tan bueno es esto también, ¿no? O sea, a veces entiendo que la actividad actualmente que estamos pasando, las personas por la actividad, no sé, de la ciudad, del país, de la cuestión social, de la cuestión cultural, pero a veces ya no se ve lo que se veía anteriormente, ¿no? De tener relaciones duraderas de muchos años, el matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ya nada más es como cumplir ese compromiso de que ya me casé, estoy casado tal vez, si bien nos va un año, unos meses, y ahí nos vemos, ¿no? Ajá. Fíjate que yo creo que ya estamos viviendo la polaridad del programa, ¿no? Porque justo venimos de relaciones que, bueno, duraban 40, 50 años, ajá, pero obviamente había este rencorcito en la casa, parejas que quizá de deseo se hubieran separado desde antes, pero no se podía. Entonces, fíjate, ahora vivimos la polaridad del programa, que es, pues justo, ahora no tolero absolutamente nada, y entonces nos divorciamos inmediatamente. Ajá. Y claro, otra vez desde el inconsciente infantil, pues por supuesto, tú vas a ir buscando a alguien que te llene, que te complete, y no existe. Y porque finalmente es tomar lo positivo de esas parejas que era. Al final tenían que trascender todo, ¿no? Digamos que tenían esa medida, como ellos estaban en un precepto, digamos, de no separación, pues van infidelidades, alcoholismo, violencia, lo que fuera que hubiera ahí, que hubiese ahí, era pues te aguantas, pues porque así es, ¿no? Y ahora es al revés, vivimos la intolerancia del otro, ¿no? Pensamos que momento en el que ya se nos fue la parte del enamoramiento, la emoción de los primeros meses o de los primeros 3 años, pues entonces ya después empiezas a conocer a una persona real. Y lo que tú dices, ahora el punto es, se separan y regresan a casa de los padres. Ahí vemos esa lealtad. Sí, es justo. Ya lo hice, ya cumplí, pero no quería o no quiero, y entonces otra vez regreso, y entonces es justamente eso de lo que tenemos que empezar a hacer conciencia, ¿sí? De que muchas veces nos vinculamos hacia nuestras familias, hacia nuestros padres, y estamos haciendo, generando situaciones allá afuera que realmente no queremos vivir, ajá, porque a lo mejor justamente, ¿no? Ahora las mujeres tenemos más abierta la parte de la educación y trabaja, ¿no? Y de repente el pensarse madres a veces sí es más bien como esta presión familiar, por ejemplo, ¿no? De hoy, ya tienes 30, ¿cuándo los hijos? Ya de repente ya ni te preguntan si vas a tener pareja o te vas a casar, los hijos. Entonces muchas mujeres tienen hijos, pero justo como en fíjate, como en darle a los hijos ¿a quién? A la familia, porque además cada vez es también más común que, pues claro, yo ya tengo a mi hijo, se lo dejo a los abuelos y yo me voy a trabajar, ¿no? Así es. Entonces, justamente, los hijos se convierten en hijos de los abuelos, ¿sí? Y al final empiezan a generar esta herida de rechazo, empiezan a generar, ¿por qué? Pues porque mamá no está, o porque papá no me quiere ver, o porque, pero al final, pues, hay una ausencia de autoridad porque ahí todo están en el inconsciente infantil. Estos padres que no sueltan a sus hijos, que son los más justo por nuestra educación, sí, porque otra vez no es que lo hagamos a propósito, no es que queramos de verdad hacerle la vida de cuadritos a nuestros hijos, pero tenemos miedos no trascendidos. También hay muchos sacrificios hechos,
entendiendo el sacrificio como no lo quiero hacer, pero debo de, ¿no? Entonces, claro que estos mismos padres generan esta dependencia hacia sus hijos, y sus hijos pues les retribuyen en esto, ¿no? En el, ahí te doy a mi hijo porque pues, querías que tuviera un hijo, ¿no? Claro. Y entonces, ya cumplí, ¿no? Simplemente, ya, es más, ya tuve un hijo, ¿qué crees? Me casé, ya cumplí socialmente con ustedes, no se dio el matrimonio, no se dio la relación, es más, ya tuve un hijo, ya les di un nieto, casi ahí se los dejo, yo me voy a trabajar o me voy a hacer mis actividades, y bueno, finalmente es un cuento de no acabar, ¿no? Exactamente. Ajá, así, justamente, ¿no? O sea, de repente, y otra vez, ese es el inconsciente, porque claro, todos vamos a tener justificaciones alrededor, todos. Ajá. Así para es. que nos pase lo que nos pase, para hacer lo que hacemos. Sin embargo, en esa revisión del inconsciente empezamos a mirar dónde estamos, cuál es mi rol, que si estoy en culpa o me siento en deuda con mis padres, o me siento, entonces ahí es donde podemos empezar a mover, ¿sí? Y empezar a cortar las programaciones negativas, porque obviamente esa información va a bajar hacia nuestros hijos, ¿sí? Ya no voy a tener, ejemplo, ya no voy a tener este hijo aventándole el mismo discurso que yo recibí, ¿no? Del sacrificio, yo estoy aquí por ustedes. Ejemplo, muchas mujeres que de repente han vivido violencia extrema y el discurso es por mis hijos, cuando eso genera muchísimo mayor trauma hacia los pequeños, así como muchísima mayor violencia allá afuera, porque tenemos hijos enojados con madre y padre. Entonces tienes al que es súper violento en el tráfico, pero a su vez es súper violento con su mujer, y literalmente es un impulso que no puede controlar. Ajá. ¿Por qué? Porque es una programación. Claro. Mira, Adri, ¿me permites leer unos mensajes de nuestro público que nos está escribiendo aquí en Escucha Radio? Buenos saludos desde la cabina acá en Antonio Basbar. Giovanni CR, interesante tema, la mejor terapeuta, te mandan muchos saludos. Luz María Sara Tenaba, excelente terapeuta, felicidades. Este es el programa del Padrino, obviamente, muy interesante los consejos de la terapeuta. Ara Pinto, sí, Adri, tengo que trabajar, obviamente, sus seguidores, Adri, en este aspecto, a través de aquí de la página de Escucha Radio. Oscar Hernández, ¿qué razón tienes referente a que nosotros nos saboteamos en nuestras propias decisiones? Fernando Echegaray, ¿por qué en ocasiones, esa es pregunta, por qué en ocasiones nos cuesta mucho trabajo tomar una decisión para formar una familia y nos saboteamos en todos los aspectos? Justamente, por ejemplo, ahí hay que buscar relación con mamá y papá y mi lugar ahí, ¿no? Así porque es. justamente es, si yo, ejemplo, también tengo que revisar si mi decisión viene porque realmente lo deseo yo o porque es esta presión social y familiar. Ajá. Pero si, por ejemplo, es de veras yo quiero, o sea, de veras he salido con las chicas y y de verdad, pues he sido esta pareja, puta, ¿qué tal? ¿Por qué me pasa que me dejan? ¿Por qué me pasa que me dejan por otro, además? O sea, de repente, ahí el cuestionamiento es, mira hacia atrás y observa, ¿cuál es tu relación con mamá y papá? Porque a veces empezamos a ver este cuadro de infidelidad, y que fíjate, la infidelidad tiene mucho que ver con, a veces con la misma competencia, es decir, yo como niño me sentí rechazado y vi que a lo mejor uno de mis hermanos o mi hermana era más querido, porque además así lo viven los niños, ¿no? Y entonces afuera yo voy a generar esos cuadros de competencia. Ajá. Porque entonces mi hermana o mi hermano recibió más la mirada de mamá. Entonces, claro, yo siento que hacia afuera, quien me mira, necesito entrar en una competencia para reafirmar. Esa es se le llama este programa de reparación. Repito la historia. ¿Para qué? Para pararla. Entonces, justamente estas cuestiones de no poder formar una familia es darme cuenta de qué familia vengo, qué discurso se manejaba en mi casa acerca de la pareja, cómo vi la relación de mis padres. Si no hubo, a veces ahí también entra el conflicto, es el no derecho a tener pareja, porque además, en este caso, mamá o papá no resolvieron las situaciones de pareja
a nivel personal, pues por supuesto que van a bajar toda esta información a los hijos. Y de manera inconsciente voy a tener un miedo de vincularme con alguien porque me va a traicionar, porque me va a dejar, ¿no? Entonces viene el miedo al abandono, miedo al rechazo. Y obviamente de ahí voy a generar una serie de actitudes que creen este escenario allá afuera. Sí, y creo que me va a pasar, finalmente me va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, y cuántas veces las mismas personas dicen, oye, le pasó lo mismo que a su mamá, ¿no? Le pasó lo mismo que a su hermana, ¿no? O sea, un patrón que se repite constantemente y pues de alguna manera pues es delicado, ¿no? Hasta de cierta manera dice, no puede ser que se repita esto en mi familia, ¿no? O en el tronco común, ¿no? De toda la familia. Exactamente. Pero además es esto, ¿no? A veces decimos, pero es que me pasó lo mismo, y empezamos a ver nuestra actitud y actuamos exactamente de la misma manera que actuaban esas personas, ¿no? Lo que te decía, de repente en una pareja, cuando tenemos el miedo al abandono, sí, que se ve muy marcado, por ejemplo, cuando tenemos situaciones de celos, de control, de violencia, de repente, fíjate, lo que sucede es, claro, ellos tienen este miedo como niños y claro, lo van a manifestar como adultos, entonces van a celar a la persona, van a estar controlando. ¿Y qué provocan? Pues que si esta persona de repente se trabaja tantito, pues los deja, obviamente. ¿Quién se va a quedar en una relación así? Y entonces ahí viene algo que se llama la profecía autocumplida, ¿no? O sea, me daba tanto miedo vivirlo y al final lo viví. Voy a generar todo para que me suceda. Y ahí viene la responsabilidad. Cuando me hago cargo de que mis celos no tienen que ver con la seguridad que me dé el otro, sino tiene que ver con un miedo personal, porque no me sentí mirado, porque mamá estaba ausente aunque estuviera presente, no generó un vínculo emocional, porque de repente ahí los vínculos emocionales puedes tener a papá y mamá, pero no necesariamente están haciendo un vínculo emocional con tus hijos. Eso también está pasando mucho. Pues, claro. pues la verdad es que es un tema muy amplio, Adri, y la verdad tenemos otro saludito aquí de Ivette. Felicidades para Adriana, una excelente terapeuta, por supuesto, claro que es una excelente terapeuta al grado que aquí Escucha Radio, pues la buscamos, y gracias por darnos este espacio. Sé que es un tema completamente muy, muy amplio, y de alguna manera siempre el tener como esa oportunidad de conocer un poquito más de todos estos temas que a veces no nos damos como el tiempo de irnos a checar, a ver por qué tomamos estas decisiones. Pero bueno, de alguna manera, Adri, a mí me gustaría no solamente que quedara aquí en este programa, y te lo digo con toda la confianza del mundo, te doy todo el espacio para hablar de todos esos temas que es muy importante y que son de interés para la gente, y que tú quieras hablar, por supuesto, y acompañarnos aquí en Escucha Radio, porque finalmente son temas de interés y que le pueden servir mucho a las personas. Ay, muchísimas gracias por el espacio. Digo que finalmente también es eso, ¿no? Escuchar las inquietudes de la gente sobre los temas que quieren abordar, ¿no? Que estaría también genial, porque justo creo que estamos en un momento en el que la responsabilidad que asumamos de nuestra propia vida es lo único que va a generar cambios positivos hacia afuera, y cambios positivos permanentes e inmediatos. Pues yo te invitaría que no solamente tocáramos este tema y que le demos continuidad, sino otros temas que nuestros amigos por supuesto nos escriban aquí por supuesto a través de mis redes sociales, a través de tus redes sociales, temas que de alguna manera haya un interés por parte de nuestro público, de nuestros radioescuchas, a través de tu página. ¿Cómo podremos contactarte, Adri? Y tus redes sociales, por favor, para que te sigamos. Fíjate, estoy en Facebook como psicoterapeuta Adriana Sánchez. Mi página es Plenitud Consciente CDMX de Ciudad de México, y siempre contesto mensajes, acepto invitaciones, y pues justamente si de repente hay una consulta por ahí que tengan, siempre estoy en toda la disposición de poder apoyarlos. Perfecto. Y bueno, pues de verdad te hacemos la invitación.
te extendemos esta invitación de seguir hablando de estos temas cuando tú gustes, por supuesto, y no solamente que es muy interesante el tema del autosabotaje, ¿no? Podemos hablar de otros temas que sean de interés y me encantaría tenerte, por supuesto, aquí en Escucha Radio. Muchas gracias, Pris. Igual un placer estar aquí contigo y con toda la gente que nos escucha. Bueno, pues muchísimas gracias, Adri. Pues como verás, el tiempo aquí en la radio pues es corto, ya son las 9 de la noche, se fue como agua prácticamente el tiempo, las 10 de la noche, pero bueno, pues agradecemos de verdad que nos hayas tomado y estés participando en este programa y agradecerte de corazón y esperamos tenerte próximamente en otro más de mis programas aquí con El Padrino. Son las 10 de la noche ahora sí. Y bueno, pues me despido, Adri, muchísimas gracias para todos. Y pues agradecemos a nuestro productor Antonio Vázbar del otro lado de la cabina por la producción. Y pues nos vemos pronto, muy buenas noches y un abrazo. Hasta luego. En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna.